En esta ocasión vamos a hablar un poco sobre la documentoscopia, específicamente sobre una rama de la documentoscopia, porque entendemos a la documentoscopia como pues una técnica, una ciencia amplia dentro de lo que es la criminalística, que básicamente se refiere al estudio de cualquier tipo de documento, entendido como documento desde el punto de vista técnico, todo elemento que puede ser peritado o que puede practicársele un peritaje grafotécnico documentoscópico. Entonces, hablando específicamente de un área destacada, fundamental dentro de todos los estudios que puede hacer la documentoscopia, porque aclaro que la documentoscopia se refiere al estudio de todo tipo de documentos de identificación, por ejemplo, documentos de viaje, pasaportes, etcétera, determinando en este sentido la autenticidad o la falsedad de dichos documentos. Hablamos también del estudio de billetes, de papel moneda, de tarjetas de crédito, etcétera. En cuanto a la parte de la grafotécnica, la grafotécnica específicamente se refiere al estudio de grafías, ¿verdad? Por eso la palabra grafotécnica, el estudio de la escritura, el estudio de firmas, el estudio de cualquier tipo de grafías. Entonces, el estudio de la grafotécnica está fundamentado en principios esenciales, en principios fundamentales, como por ejemplo que el impulso escritural viene desde el interior, es decir, viene desde la psiquis, influenciado también por condiciones emocionales, por estados emocionales en los que la persona se encuentra al momento de escribir. Existen muchos elementos que pueden afectar de alguna manera las grafías o el elemento escritural que aparece para estudio. Existen muchos elementos, muchos aspectos, ¿verdad? Hablando no solo de enfermedades, sino que también de alguna condición emocional, porque entonces la grafotécnica o la escritura, la firma, es el resultado de una serie compleja de condiciones internas del autor. Aquí entonces, por ejemplo, entendemos que una persona en un estado emocional fuerte, por una acción que le haya ocasionado una impresión fuerte al momento de escribir, va a escribir de repente con ciertas variantes en relación a lo que normalmente él hace en su escritura o en su firma al escribir en condiciones normales. En ese sentido, entonces, el estudio de la grafotécnica se sustenta en elementos que son dos tipos de elementos: los elementos constitutivos y los elementos formales, ¿verdad? Y dentro de estos elementos constitutivos y formales encontramos entonces distintos signos en la escritura, que son los que se valoran a la hora de hacer un peritaje. En este caso, entonces, hay elementos que son visibles, ¿verdad? Que son parte de la forma, digamos, que se imitan simultáneamente. Estos elementos formales, digamos, es decir, que nos muestran una forma a simple vista de la escritura, son de menor valor en la medida que, al ser fácilmente observables, fácilmente visibles, entonces la persona o el falsificador, eventualmente en su caso, él va a intentar imitar
la forma de la escritura que está viendo, es decir, aquellos aspectos que resaltan en la escritura, como puede ser la forma de las letras, como puede ser la forma de los trazos, como puede ser, por ejemplo, pues la inclinación, el tamaño de la escritura. Todos estos aspectos son ejemplos de elementos que son visibles, ¿verdad? Es decir, que aparecen inmediatamente a la vista y que cualquier persona puede percibirlos. Y hay otros elementos, que estos sí son los elementos más importantes, que son los inadvertidos, es decir, aquellos que son invisibles, ¿verdad? A la vista inmediata, que son estos elementos son mucho más interesantes porque estos elementos pues nos informan sobre la autenticidad o la falsedad, ¿verdad? En la medida de que son aspectos que el que eventualmente piensa hacer una falsificación no tiene la capacidad ni la posibilidad de observar, dado su tamaño a veces, ¿verdad? Como por ejemplo, aquí podemos ver, por ejemplo, la caja caligráfica, imitar la caja caligráfica en una firma, por ejemplo, es algo complejo, la caja caligráfica que se convertiría eventualmente en un gesto tipo, ¿verdad? O los puntos de arranque, ¿verdad? Los puntos de arranque o los puntos de escape, ¿verdad? Los rasgos finales, la posición de los signos de puntuación, la forma que tienen, los guiones, ¿verdad? Las tildes, los subrayados, las deformaciones específicas que pueden aparecer como resultado de la evolución que la escritura o la firma tiene en la persona. Y asimismo también la persistencia o constancia de las características gráficas que el individuo va dejando a lo largo de su escritura. Entonces, estos son aspectos esenciales, elementales, que se valoran a la hora de hacer un peritaje grafotécnico y que, bueno, finalmente resultan como estos elementos esenciales que nos permiten identificar al autor de una escritura o de determinada firma. Entonces, estos son los aspectos que hay que estudiarlos y que, bueno, también el perito en el estudio de estos documentos se auxilia de la teoría, de toda la teoría que existe, porque existe vasta teoría, escritores que han escrito sobre esta ciencia, asimismo especialmente en la experiencia que se va adquiriendo en la medida que se van haciendo todos estos estudios. Así entonces dejamos estos elementos para este video y hasta la próxima.